vía cercana al infrarrojo, más conocido como NIRS. La idea hoy día es ver un poco, vamos a hablar algo de introducción, algo relacionado con la validación del NIRS como tecnología o equipo para monitorizar oxigenación y función cerebral. Claramente hay una correlación entonces entre lo que es oxigenación a nivel cerebral medido con resonancia, que sería uno de los gold estándar que se está usando hoy en día, con lo que es la saturación regional cerebral. Por otra parte, tenemos también que se ha validado la relación de la saturación regional cerebral con actividad cerebral. Y este es un trabajo en prematuro extremo, ¿no es cierto?, en los cuales se evalúa la saturación, ¿no es cierto?, regional cerebral dentro de las primeras 6 horas de vida y se compara con actividad cerebral, extrapolado como el SAT rate. Por eso no tenemos puntero ahí. Ahí, ¿Ah? esa era ella. Yo no lo veo. Entonces aquí ven SAT rate, que tiene relación entonces con actividad cerebral. Y lo que se plantea es que en la medida que empieza a aumentar la actividad cerebral, cae la saturación un poco por consumo y eso se ve asociado al lado. Un poquito para ver el saturador. Y acá se ve entonces cómo el coeficiente, la fracción de extracción empieza a aumentar, o sea, aumenta el consumo de oxígeno. Y eso va asociado también a la amplitud, a la actividad mínima medida por el electro de amplitud integrado. Como ustedes pueden ver acá, claramente hay una correlación o una relación entonces entre saturación regional cerebral y actividad cerebral, independiente de lo que es edad gestacional, CO2 y nivel de hematocrito. De alguna forma esto lo que estamos buscando es validar entonces la monitorización con NIRS en relación a oxigenación cerebral, actividad cerebral y el otro punto que es fundamental en relación a autorregulación. En cuanto a autorregulación tenemos el trabajo de Suji, que fue el primer trabajo que apareció, ¿no es cierto?, en el cual él busca determinar si el estado de autorregulación cerebrovascular puede identificarse de manera confiable y conveniente con NIRS. Para eso tomó una corte de 32 recién nacidos prematuros, de 23 a 31 semanas, un peso un rango amplio entre 605 y 1870, que requirieron ventilación y algo de oxígeno suplementario. Midieron y evaluaron presión arterial invasiva y NIRS dentro de los primeros 3 días de vida. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Que en el grupo de pacientes que existía autorregulación, ya estamos viendo saturación regional, en la medida que habían alteraciones, fenómenos en que había variabilidad en la presión arterial media, eso no tenía repercusión a nivel de la saturación regional. En cambio, en aquel grupo de pacientes en que se perdía la autorregulación, había una correlación directa entre la variabilidad en la presión arterial media con lo que estaba pasando a nivel de saturación regional cerebral. Lo cual, con la monitorización tradicional de la saturación arterial, no era posible pesquisar o individualizar. Por eso lo interesante en esto es que en el grupo que tiene conservada la autorregulación, a pesar de estos cambios espontáneos en la PAM, no hay cambio significativo a nivel cerebral, o sea, no habría repercusión. Versus aquel grupo de pacientes que tiene falla o pérdida de la autorregulación, pasan a ser muy dependientes de lo que es flujo o presión dependiente de alguna forma. Obviamente sabemos que los recién nacidos prematuros extremos tienen problemas de autorregulación, pasan por periodos de autorregulación independiente de la patología, y en los recién nacidos de término también pueden presentar alteraciones o pérdida de la autorregulación según la condición patológica, en condiciones de severidad, hipertensión severa, hemorragia, infecciones, sepsis, shock. Por lo tanto, lo que estamos apuntando es que con la monitorización tradicional eso no lo podemos pesquisar en forma fina. Y muchas veces nos quedamos tranquilos con la monitorización habitual, teniendo situaciones de riesgo de hipoxia a nivel cerebral, probablemente de otros sistemas u órganos. Por lo tanto, la conclusión de Suji es que el NIRS se puede usar para monitorizar e identificar en forma no invasiva los recién nacidos prematuros con autorregulación, ¿no es cierto?, alterada. Por otro lado,
lo cual es muy común en los recién nacidos prematuros extremos, sobre todo ahora que estamos sacando adelante prematuros menores de 28 semanas, cerca de las 24, 23 semanas. Todos los servicios acá en Santiago se están tratando de reanimar, tema que tenemos que discutir si deberíamos hacerlo o no. Pero por otro lado, lo que se busca con esta monitorización es tener una herramienta que nos permita intervenir en forma precoz, con la finalidad de prevenir o evitar justamente este daño. Ahí vamos a ver algo que se puede hacer. Claramente sabemos que la presencia de estas alteraciones se correlacionan, ¿no es cierto?, con un mayor riesgo de presentar hemorragia peri o intraventricular. Pasando entonces un poquito ya en materia en relación a la hemorragia intraventricular, sabemos que esta, como todos ustedes saben, ocurre más o menos en un tercio de los recién nacidos prematuros extremos. Más del 90% se va a presentar dentro de las primeras 72 horas, primera semana de vida. Y es acá donde la saturación regional cerebral de oxígeno, como la fracción de extracción de oxígeno, se pueden utilizar como sustitutos de flujo sanguíneo cerebral. Teniendo muy claro que no es flujo cerebral, pero sí puede de alguna forma representar lo que está pasando, ciertos cambios hemodinámicos, es representativo. Ahora hay que interpretar, algo de eso lo vieron cuando presentó el año pasado Raúl Nachar, en relación que esto puede depender de la PCO2, puede depender del nivel de hematocrito, de la FiO2, ¿no es cierto?, de cómo está la bomba, cómo está el gasto cardíaco, si hay sepsis, no hay sepsis, tenemos vasodilatación periférica, pero de alguna forma está siendo representativo de lo que pasa a nivel cerebral. Y lo bueno, la ventaja que tiene es que no es invasivo. Varios estudios han investigado la posible asociación entre el desarrollo de hemorragia con la saturación, y algo de eso vamos a ver los trabajos que yo considero que son los 3 trabajos clásicos en relación a este tema. Primero está el de Berhage, ¿no es cierto?, en el cual ellos lo que buscan es determinar la asociación entre saturación, fracción de extracción, hemorragia en recién nacidos prematuros. Para eso lo que hacen es evaluar, ¿no es cierto?, y monitorizan los primeros 8 días y luego el 15º a todos los recién nacidos dentro de las primeras 72 horas de vida y luego semanal. Que van realizando ecografías cerebrales. Y en el caso de los prematuros que presentan hemorragia, se realizan 2 o 3 ecos cerebrales durante la primera semana. Estamos hablando que este grupo son todos niños, una corte menores de 32 semanas, ¿ya? Prematuros extremos. ¿Qué es lo que encuentran ellos? Que el grupo que presentó hemorragia intraventricular, dentro de los primeros 8 días, mantuvo una saturación menor versus el grupo control que no presentó, ¿no es cierto?, hemorragia intraventricular. Obviamente, esta menor saturación, ¿qué pasó? Perdón. Se nos perdió. Esta menor saturación se correlacionó con una fracción de extracción de oxígeno mayor, o sea, a menor saturación, a menor llegada de alguna forma, por decirlo, de oxígeno a nivel cerebral, el sistema tendió a compensar extrayendo más oxígeno de lo que estaba llegando. Y como ustedes pueden ver en este cuadrado de acá, sin ninguna diferencia a nivel de la saturación arterial. O sea, estamos viendo pacientes prematuros extremos que presentaron hemorragia dentro de los primeros 3 días, básicamente, ¿no es cierto? Y resulta que por la saturación arterial no hubo variación. Pero en la medida que utilizamos esta tecnología que ve en forma más dirigida lo que está pasando a nivel más bien tisular, ¿no es cierto?, que es lo que estamos apuntando, en realidad es de sistema, vemos claramente que el grupo que presentó hemorragia tuvo una diferencia en relación a los que no presentó hemorragia. Ahora, aquí pueden ver que esto, el que hayan presentado hemorragia se asoció a menor saturación, como dijimos, y mayor extracción, pero no hubo diferencia o fue independiente si la hemorragia era grave o era leve. Pero lo que sí marcó es que el coeficiente de extracción fue cercano a 0,3, acá, cercano a 0,3, ¿no es cierto?, versus 0,15 más o menos del grupo que no presentó hemorragia. Por eso que hoy en día estamos usando más bien un valor de 0,3 de corte, porque por ahí van a encontrar en la literatura que utilizaban sobre todo al inicio valores más bien hasta 0,4 consideraban que eran completamente normales. Hoy día estamos usando valores cercanos a 0,3, entre 0,15 y 0,3 máximo. Cuando hables de los cuadrados, el de la derecha y de la izquierda, porque no ven el mouse. No ven nada, me acaban de decir que no ven ni una flecha ni nada, así que vamos a tener que hablar de derecha o de izquierda.
No sé si es mi derecha o la izquierda de ustedes, pero... De la pantalla. De la pantalla, vamos a usar el de la pantalla. ¿De acuerdo? Por lo tanto... Y por último tenemos el trabajo de Andrés Liesten, ¿no es cierto?, en el cual, ¿qué es lo que busca él? Es probar o ver si determinados patrones de saturación regional cerebral y fracción de tracción junto con la capacidad de autorregulación pueden permitir, ¿no?, a nosotros identificar recién nacidos en situaciones de riesgo de desarrollar hemorragia. También es un estudio caso y control, prematuros menores de 32 semanas que presentaron hemorragia después de las 12 horas de vida, o sea, no tratando de descartar lo que es perinatal, ¿no es cierto? Se monitorizó lo mismo que los anteriores, saturación, fracción de extracción. Lo nuevo es que se correlacionó con la PAM, con la presión arterial, de alguna forma, para ver si había autorregulación o no había autorregulación, 24 horas antes y 24 horas después de detectar la hemorragia intraventricular dentro de las primeras 72 horas de vida. Ellos también de alguna forma fueron haciendo ecografía diaria más o menos, ¿cierto? Por lo menos una vez al día. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Algo un poco diferente a lo que mostraba el trabajo anterior. Ellos demostraron que el grupo de pacientes, si ven en rojo, está el grupo que presentó hemorragia, presentaban una saturación mayor, una saturación más alta, versus el grupo que no presentó hemorragia, que presentó una saturación regional cerebral más baja. Entonces ahí es donde uno se empieza a enredar un poco. Un trabajo dice saturación más baja en aquellos que sangraron, otro estudio dice saturación más alta en los que sangraron. Y eso de alguna forma tratando de correlacionarlo con hiperflujo, hipoflujo. Si hablamos de baja saturación, significa menor flujo. Mayor saturación regional significa hiperflujo. Y todos sabemos que la hemorragia básicamente se produce por esta alteración o este desbalance entre hiper y hipoflujo. Y lo interesante sí es que si ven en los gráficos más a la derecha de ustedes, de la pantalla, que poshemorragia esa diferencia deja de ser significativa. Por lo tanto, el grupo de pacientes que presentó hemorragia versus los que no presentó, poshemorragia, deja de haber diferencia en cuanto a saturación. Entonces hasta ahí teníamos serias dudas de qué era lo que estaba pasando. En este caso, aquí presentan un solo caso, individualizado. El otro era la sumatoria, ¿no es cierto? Y acá ustedes pueden ver, en gris es la saturación regional en la gráfica de arriba, ¿no es cierto? En gris está el paciente que no presentó hemorragia intraventricular y en negro está el paciente que presentó hemorragia. Cada una de las flechitas y el interlineado que está ahí significa que hay un ajuste de drogas vasoactivas. Abajo está la PAM. Lo mismo, en gris del paciente que no presentó hemorragia versus un paciente que sí presentó hemorragia, que ustedes ven la PAM que es bastante errática y que tiende a ser baja, ¿no es cierto? Con intervenciones, cada flechita es que hubo un ajuste, un aumento en el apoyo inotrópico. Básicamente bolo, dopa, dobuta. Y ustedes pueden ver que previo a la hemorragia, que está en la línea ahí perpendicular roja, el paciente que presentó hemorragia presentó una saturación regional más alta. Y eso asociado a una PAM que fue más baja. Después de la hemorragia, lo mismo, mantiene una saturación en la cual se pierde esta significancia o esta diferencia. Por lo tanto, nuestro amigo Nori nos aclara un poco esto. Amigo del doctor Nachar. Entonces, y este es un trabajo bastante interesante porque él entonces asocia ya no solo con el NIRS, con PAM como sinónimo de flujo, sino que él evalúa con ecocardiografía funcional qué es lo que está pasando a nivel de gasto cardíaco izquierdo, ¿no es cierto? Y a la vez también evalúa qué es lo que está pasando a nivel de flujo cerebral, y de alguna forma midiendo la velocidad a nivel de arteria cerebral media. ¿Ya? Este sí es un grupo de pacientes también menor, todavía más extremo, menores de 28 semanas, 22 recién nacidos prematuros, en los cuales lo evalúa también durante los primeros 3 días más o menos, y evalúa lo que les mencioné, saturación con NIRS, saturación regional, fracción de extracción, junto con la función cardíaca y lo que es perfusión cerebral con ecodoppler. ¿Qué es lo que encuentra él? Como ustedes ven, ahí donde dice left ventricular output, resulta que el grupo de pacientes en negro que no presentó hemorragia mantuvo un gasto izquierdo o un left ventricular output
que fue bastante estable dentro de las primeras 72 horas. En cambio, en blanco, los cuadraditos blancos, el rombo blanco, el grupo de pacientes que presentó hemorragia partió de un basal más bajo de gasto cardíaco. Estamos hablando de alrededor de 150 ml por kilo minuto. Y si ustedes se fijan, a la derecha, abajo, está lo que es MCA MB, que es velocidad de la arteria cerebral media, equivalente a flujo cerebral, en el cual, asociado a este aumento del gasto cardíaco izquierdo, habría un aumento del flujo cerebral. Pero lo interesante es que aumentó el gasto cardíaco en relación al basal, pero no aumentó en relación a los pacientes que no presentaron hemorragia, si se fijan ahí. Ahora, como ustedes pueden ver, ¿qué pasó a nivel de saturación regional? Y aquí un poco este trabajo suma los dos anteriores que vimos. Acuérdense que el primer trabajo dijimos saturación baja cerebral y coeficiente alto, hemorragia. El segundo trabajo, del Lichten al revés, saturación alta, coeficiente bajo. Y acá ustedes pueden ver, si ustedes ven qué pasa a nivel de más cerca de las 4 horas de vida, tenemos que este grupo de pacientes que presentó hemorragia en blanco partió con una saturación cerebral cercana, más baja que el grupo que no presentó. Y eso, pero posteriormente, ahí en gris, esa columna gris tachada que ven, es el periodo en que efectivamente se produjo la hemorragia cerebral, alrededor de las 30 horas más o menos. Y ustedes ven que hay un aumento. Por lo tanto, lo que se está planteando es que un trabajo lo que nos mostró fue más bien lo que pasó previo a... Venían de una condición basal, no pesquisó el aumento, que sí pesquisó del Lichten. Recuerden que ese fue más, la evaluación fue peri 12 horas antes, 12 horas después de la hemorragia, y un poco lo que todos tendemos a entender, y en la medida que pasamos de una condición de hipoflujo a hiperflujo, y en ese momento es el que se puede producir la hemorragia cerebral. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Es tratar de detectar el grupo de pacientes que están en riesgo y de alguna forma prevenir a través de algunas intervenciones que se pueden hacer. ¿Ya? Por lo tanto, y por otro lado, ustedes ven acá también evaluaron a la izquierda, pueden ver que está frecuencia cardíaca, volumen sistólico, eyectivo y presión arterial. Y lo que es interesante, el grupo que no presentó hemorragia, en general apunta a una estabilidad en todos sus parámetros. Y eso es importante tenerlo claro. Pareciera ser que una forma de prevenir la hemorragia intraventricular en este grupo de prematuros extremos es que nos preocupemos que ojalá todas las variables que pueden incidir en que cambie la presión, gasto cardíaco, de alguna forma se mantengan estables. Y de ahí empieza a recobrar importancia todo lo que es temperatura. Es distinto el paciente que se enfría o no se enfría, que llega frío. Por otro lado, los pacientes si se deshidratan o no se deshidratan, si se sobrecalientan o no, ¿no es cierto? Si necesitan o no necesitan apoyo. Pero lo importante que apuntan estos tres trabajos es que en la medida que nosotros mantengamos estabilidad, tanto en saturación regional, fracción de extracción de oxígeno, parámetro hemodinámico, pareciera ser que nos alejamos de la posibilidad de que ese paciente presente hemorragia intraventricular. Por el contrario, si tenemos mucha variabilidad en estos parámetros, probablemente ese niño va a presentar hemorragia intraventricular. Y lo que muestra el trabajo de Choc, una vez más, volviendo a esto de la autorregulación, en la gráfica superior tenemos autorregulación conservada, una PAM que varía bastante, sin repercusión mayor a nivel de saturación cerebral, y abajo van prácticamente de la mano. Por lo tanto, la idea es que tengan presente que la hiperperfusión cerebral, junto con un patrón de perfusión fluctuante, dado por esta falta de autorregulación, estaría asociado con la hemorragia. Y de ahí es que empezamos a incluir o a incorporar este concepto de monitorización hemodinámica integral, que no es solo la ecocardiografía, es la parte NIRS, es la monitorización tradicional, o sea, con cardiorrespiratorio, o sea, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, PAM, saturación arterial, más lo que es NIRS, ecocardiofuncional, y estamos agregando ecodoppler cerebral. Recordando un poco también en relación a la discusión que tenemos muchas veces, si la hipercapnia permisiva es válida en este grupo de pacientes, tengan presente por lo menos el trabajo de Nori, que muestra cómo responde la
la circulación cerebral los primeros 3 días de vida en relación a una PCO2 cercana a 50. Y lo que él muestra es que claramente con una PCO2 cercana a 51 se pierde la autorregulación. Pareciera ser que en la medida que estos pacientes están con normocapnia, mantienen la capacidad de autorregulación. Y eso teniendo presente que mientras más inmaduros, pasan por periodos en que se pierde la autorregulación. Por lo tanto, hablamos de valores de 51,7, dice él. Nosotros hoy día tratamos de manejarnos con normocapnia en estos pacientes, viendo qué está pasando a nivel cerebral. Y lo interesante, cuando él sigue al grupo de pacientes que tienen normocapnia, PCO2 menor de 51, ustedes ven que independiente de la presión arterial que vaya en aumento, que sea así, con un aumento significativo, la velocidad o flujo cerebral se mantiene constante. Cuando tenemos una PCO2 que es más alta, claramente se hace dependiente el flujo cerebral de la presión arterial. Y si más encima hay fluctuaciones en esa presión arterial, mayor riesgo de que haga hemorragia intraventricular. Por lo tanto, estamos pensando en oxigenación, recuerden, oxigenación, perfusión cerebral. Y ahí entra otro tema que es interesante, que tiene relación con los episodios intermitentes de hipoxia. Hoy en día no sabemos, ¿es apnea o no es apnea? Antes decíamos es fácil, 20 segundos, ¿no es cierto? Radicardia de saturación, pero hoy día con la tecnología tenemos monitores que pesquisan una serie de eventos que antes con la tecnología antigua no se pesquisaban y nos tiene de una forma bastante inquieto, ¿no es cierto? Sabemos que estos fenómenos hipóxicos tienen relación con la inmadurez, pero también sabemos que en general los tendemos a subvalorar, subestimar, no tomar en cuenta, salvo que el niño requiera ventilación a presión positiva, una estimulación vigorosa, masaje, ahí lo pasamos a UCI, tomamos conciencia. En la medida que no lo hace, muchas veces mantenemos una conducta media errática según disponibilidad de cupo, recursos humanos, recursos físicos y otros, ¿ya? Por lo tanto, y lo otro que es importante, todos los ajustes los hacemos en base a la saturación arterial, que como le he mostrado hasta ahora, es una medida que sirve, pero es bastante gruesa en relación a lo que está pasando a nivel cerebral. ¿Qué sabemos ya? Por un lado, que todos estos episodios sí tienen repercusión a nivel, ¿no es cierto?, de morbilidad, a nivel de retinopatía. Sabemos que tiene repercusión a nivel de crecimiento, de sistema cardiovascular. Pareciera ser que la respuesta estresora es más baja, sobre todo en los niños displásicos, que han estado sometidos a fenómenos de hipoxia intermitente. Sabemos también que hay alteraciones en el patrón respiratorio. Y por último, sabemos que tendría relación con un outcome neurológico deteriorado a largo plazo. Hay trabajo en eso, siempre hay duda, pero hay trabajo que muestran claramente que aquellos niños que siguen más allá de las 36 semanas con estos episodios de hipoxia, esos claramente tienen un outcome neurológico peor que el grupo que se dieron alrededor de las 34 semanas. ¿Ya? Ahora, en relación a estos fenómenos de hipoxia, Richard Marty lo evaluó y ellos tomaron una corte, ¿no es cierto?, recién nacidos, 79 lactantes, entre 24 y 28 semanas, y la siguieron por los primeros 8 semanas. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Que lo que se dice, estos episodios de apnea, de saturación, pareciera ser que las primeras semanas de vida no son tan intensos, y eso tuviese relación, parece, con los fenómenos de los receptores y de la inmadurez que va madurando. Y esto va hacia un pic de episodio hacia la tercera, cuarta semana, y luego tiende a descender un poquito hacia la octava semana. Pero es el típico niño que estamos teniendo crónico de 24, 26 semanas, 27 semanas, que empieza a hacer estos episodios. Muchas veces se plantea que es una infección, dependiendo del centro, tratamos al tiro con harto antibiótico, banco C fuera antes, hoy día por suerte hemos cambiado ese esquema. Y eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Y en este grupo encontraron una evidencia clara que los episodios no son gratis. Y ellos evaluaron la retinopatía y encontraron que los episodios de desaturación fueron significativamente más altos en el grupo que presentó retinopatía, que requirió láser de tratamiento, versus el grupo que presentó menos episodios de hipoxia. Por lo tanto, tenemos que ir mirando entonces el outcome neurológico a largo plazo. Estamos preocupados del pulmón, del corazón, pero tenemos que de alguna forma avanzar en que nuestro foco, creemos nosotros como neonatólogos hoy día, es el cerebro. O sea, lo que nosotros hagamos a nivel pulmonar tenemos que estar mirando cómo está repercutiendo a nivel cerebral. Cuando nosotros estamos viendo qué está pasando a nivel de función cardíaca,
gasto, TEI, TAPSE y todas las anteriores, tenemos que ver cómo eso repercute a nivel cerebral. Y eso tiene que ir de la mano del otro gran elemento de la NEO, que es de una buena nutrición. Si no nutrimos, no evitamos las infecciones y no miramos cerebro, vamos a seguir un poco con estos outcomes relativamente reguleques. El otro punto tiene que ver cómo diferenciamos estos eventos. Y por ahí está el grupo de Schmidt que diferenció. Entonces, ¿qué tipos de eventos de hipoxia intermitente tenemos? Bradicardia aislada, ¿no es cierto? Hipoxemia aislada, combinada, hipoxia. Bradicardia primero, luego hipoxemia, hipoxemia primero y luego bradicardia. ¿Qué es lo que encontraron ellos? La hipoxemia aislada fueron los eventos, claramente son los más frecuentes, y las menos frecuentes son las bradicardias. Ahora, los eventos que parecieran tener más significancia en cuanto a nivel de saturación regional cerebral son los combinados, y sobre todo los que inician primero con, aquí en el tipo 4, arriba, ustedes pueden ver, lo que comienza con, acá abajo, perdón, con hipoxia y luego van seguidos de bradicardia. Por lo tanto, pareciera ser que una adecuada oxigenación cerebral tiene que de alguna forma tenemos que sensibilizarnos a esto, porque de alguna forma, en la medida que evitamos estos fenómenos que son sumatorios en el tiempo, podríamos evitar el daño neurológico. Cada vez está saliendo más evidencia. Entonces, en ese punto, frente a un hecho que hoy día estamos de alguna forma haciéndonos ciegos o no lo estamos viendo, tengan presente que ese mal outcome neurológico que atribuimos a la prematurez, nosotros estamos seguros y convencidos porque hemos visto situaciones de hipoxia que con la monitorización habitual no la vemos, y a estos niños los mantenemos en episodios de hipoxia o de saturación cerebral más de lo que nosotros creemos. Por otro lado está el otro tema también, ¿qué pasa cuando estos niños hacen una apnea realmente? Entonces vamos, aplicamos, recuperamos con oxigenación y nos encontramos que después viene una fase de hiperoxia. Entonces también lo que se plantea, muchos de estos fenómenos, y ahí sí cuesta definir y diferenciar en los trabajos cuánto tiene que ver con la hipoxia y cuánto la hiperoxia secundaria o como respuesta o intervención a este episodio de saturación o de apnea. Lo que sí sabemos que en la medida que se producen estos fenómenos, acá pueden ver en rojo la saturación arterial, en azul la saturación regional cerebral, y ustedes pueden ver que al disminuir la saturación arterial cae la saturación cerebral como es esperado, y ahí ven una línea ahí en intermitente, que eso equivale cuando la enfermera, médico, matrona va y aumenta la FiO2, y ven que hay una sobreoxigenación o sobresaturación post-evento de saturación. Y estos eventos no dejan de ser significativos. Aquí un caso que tuvimos, recién nacido gemelar, 34 semanas, en el cual se había retirado de CPAP y nos encontramos después de la entrega de turno de la noche, que con el azul arriba es cerebral, el de abajo es renal, créanme, llevamos como 10 años, hay cambio de personal y esto es un aprendizaje continuo. Y ustedes pueden ver que hay episodios que se relacionan de saturación cerebral en azul y renal, que son bastante significativos. No solo son, recuerden que el valor límite, 55, nos dice algo, pero también recuerden que cuando hay diferencias mayores a un 15, 20%, también eso consideramos que es una desaturación significativa. Era un paciente que se había retirado 34 semanas, gemelar, que se había retirado de CPAP porque estaba todo muy bien. Ustedes ven la saturación promedio es fantástica, la monitorización tradicional era más que buena, saturada 95, 98%, pero no pesquisábamos esto. ¿Qué es lo que hicimos? Pusimos una naricera y ustedes pueden ver en la gráfica al lado derecha cómo se tiende a estabilizar tanto lo que es la saturación cerebral como la saturación renal. Y eso es un poco lo que estamos buscando, estabilidad. Valores exactos no tenemos, no creemos. Hay un basal en el cual nos basamos, la literatura se discute, pero es importante que esta monitorización nos permite evitar fenómenos de hipoxia sumatoria. De otra forma, somos incapaces de ver. En relación a la respuesta vascular, este es un trabajo muy interesante en relación a situaciones que vivimos con un par de pacientes, en el cual lo que se busca es probar
que hiperoxemia e hipoxemia alteran la velocidad del flujo cerebral, ¿no es cierto?, de manera diferente. O sea que hay una respuesta dependiendo de la edad gestacional. Puede ser vasodilatar o vasoconstricción, dependiendo de la edad gestacional. Acá evaluaron 98 recién nacidos prematuros, de 31 semanas más o menos, 1,4 kg, con distrés leve, con oxígeno por 24 horas, dentro de las primeras 48 horas de vida. Y evaluaron qué cosas: índice de resistencia cerebral, índice de pulsatilidad, la velocidad peak sistólica y el diámetro vascular a nivel de la arteria carótida, vertebral y cerebral media mediante un ecodoppler, ¿no es cierto? Esto, primeras 48 horas, como habíamos dicho, y hicieron un subanálisis por edad gestacional y oxigenación, ya sea normoxia, hiperoxia, hipoxia. Acá vamos a tratar de que se entienda, lamentablemente no tenemos puntero, pero en el cuadro a la izquierda arriba está lo que es índice de resistencia en los menores de 32 semanas, y fíjense en el cuadrante abajo a la derecha está FSC, que es flujo cerebral en los menores de 32 semanas, y lo mismo en los pacientes mayores de 32 semanas. Cuando nosotros vemos qué pasa y cómo responde la vasculatura cerebral en el grupo de pacientes que... ¿Para informar cómo va a mostrar eso? No, porque estás en modo que ellos están viendo lo que tú ves en tu pantalla. Ya, entonces no van a ver mucho, pero cuando hay hipoxemia, no, vamos a mostrar solo la hiperoxia. Cuando nosotros tenemos hiperoxia, lo que esperamos que un paciente, si hay hiperoxia, debería producir vasoconstricción. ¿Eso qué significa? Que debería aumentar el índice de resistencia. ¿Y qué es lo que encontraron estos colegas? Encontraron que en el grupo de menores de 32 semanas, al exponerse a una condición de hiperoxia, disminuyó el índice de resistencia y por ende aumentó el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué pasó en los recién nacidos mayores de 32 semanas? Todo lo contrario. Estamos hablando, aumentó el índice de resistencia, que es la respuesta esperada, y disminuyó el flujo sanguíneo cerebral. Entonces empieza a ser interesante que esto que nosotros pensamos a veces que es muy estable, que es muy regular, se nos pierde la teoría. Y esto lo hemos visto en más de un paciente nosotros en la unidad, y que hay una respuesta que es completamente paradojal, que si nosotros la saturación arterial está marcando alrededor de 95-98%, bajamos FiO2 con un NIRS que está PERI 60 y se nos cae el NIRS bajo 55. ¿Qué es lo que hicimos? Lo mismo que mencionan acá en este trabajo, evaluar qué pasaba con el índice de resistencia, y encontramos que efectivamente al bajar la FiO2 caía y producía vasoconstricción. Por lo tanto, lo seguimos un par de semanas y como a la tercera semana encontramos ya una respuesta entre comillas fisiológica, que al bajar la FiO2 vasodilató y el índice de resistencia, en vez de aumentar, tendió a disminuir o mantenerse, y con ello mantuvo una saturación regional cerebral adecuada. Pero este es un elemento que muy pocas personas lo tienen en consideración, de la variabilidad, y esto obviamente varía según la patología, respuesta inflamatoria, enterocolitis, que va a cirugía, si resecan todo el colon, si hay una perforación única, si asociado a eso hay un ductus, hay que operar el ductus, si hay sepsis, hay una sepsis, 3 sepsis intrahospitalarias, o sea, son factores que de alguna forma afectan la respuesta vascular cerebral. La conclusión de esto es que dependiendo de la madurez gestacional, la hiperoxemia o la hipoxemia producen diferentes efectos en el flujo sanguíneo cerebral. A eso nosotros le hemos llamado respuesta paradojal de la vasculatura cerebral. Y pasando a otro tema que tiene que ver con la hipoxia a nivel cerebral, que es el tercer punto que mencionamos al inicio, tiene que ver con las transfusiones de glóbulos rojos. El primer trabajo en el cual se ve cómo responde a nivel cerebral con la saturación y la fracción de extracción, este trabajo de Dani, en el cual ellos lo que hicieron fue transfundir a pacientes con anemia sintomática, considerados menores de 25%, y evaluaron qué pasaba con la saturación cerebral al tiempo 0, que es previo a la transfusión, y luego al tiempo 1, 2, 3, 4, que era durante la transfusión, lo pasaron en 4 horas, y luego 1 hora después. Si ustedes se fijan, en la parte superior, estos midieron saturación cerebral, esplácnica y renal. Por eso que son 3 saturaciones. Pero si ven de arriba hacia abajo, ven que en las 3 saturaciones regionales mejoraron en forma significativa, tanto la cerebral, la renal y
la esplácnica. Entonces, y de alguna forma, si ven en el cuadrado de la derecha de ustedes, eso fue asociado a una fracción de extracción que en el tiempo cero, antes de la transfusión, estaba en el límite alto que decíamos nosotros, o sea, estaba en 0,31, o sea, estaban extrayendo al máximo el oxígeno que estaba llegando. Post transfusión, esa fracción de extracción cae a valores completamente normales de 0,18. De alguna forma nos está diciendo probablemente que estos niños ya estaban en una fase de compensación por un hematocrito bajo y que se justificaba la transfusión. Entonces empezamos a decir, perdón, tal vez un valor de corte único no tiene sentido, tenemos que hacer una medicina más individualizada, porque ese niño, si es displásico y requiere FiO2 de 30, es muy distinto al que no es displásico, que está subiendo bien de peso, ¿se fijan? Que no está en una condición de infección. Entonces eso es el punto, o sea, es valor de hematocrito, pero ahora tenemos que sumar algún otro elemento para hacer un manejo más fino. Luego está el trabajo de Van Hoffen, en el cual ellos también en un grupo de prematuros, ¿no es cierto?, entre 27 semanas promedio, con una edad de transfusión a los 17 días y una edad de gestacional de 30 semanas más o menos, ellos también evalúan transfusión haciendo 3 cortes. Si ustedes ven, se miden en el gráfico de la izquierda, saturación regional cerebral, y en el de la derecha, fracción de extracción de oxígeno. Hay una línea perpendicular, ¿no es cierto? Hay un corte en el grupo menores de 6, ¿no es cierto?, milimoles por litro, y entre 6 y 7 milimoles, y los que tenían más de 7 milimoles. ¿Qué es lo que encuentro en ello? Que el 67% de los pacientes que tenían un hematocrito menor de 6 presentaban una fracción de extracción de oxígeno exagerada, aumentada. Los que estaban entre 6 y 7, solo un 24%, y los que tenían más de 7 presentaban un 18%. El N, bastante insignificante, difícil sacar conclusiones en relación a esto. Pero lo que sí, una vez más, apunta de alguna forma, es que el grupo de pacientes con menos de 6 milimoles por litro de hemoglobina presentó una disminución que fue significativa de la fracción de extracción post-transfusión, versus que en el grupo que tenía una hemoglobina mayor a 6, ¿no es cierto?, no hubo mayor diferencia. Eso de alguna forma nos puede estar diciendo que el grupo que tenía menos de 6 sí tenía algún sentido y que estaba en una fase de compensación, versus que el grupo que estaba entre 6 y 7 probablemente no tuvo mucha repercusión, y ahí es donde uno entra a discutir si se justificó la transfusión y tenemos que esperar a que llegue a un valor más bajo o no. Habrá que considerar si hay algún estado hiperdinámico, si sube bien de peso o no sube bien de peso, cómo están los requerimientos de oxígeno, los fenómenos de hipoxia, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que habíamos dicho. Y por último está este otro trabajo que es bastante interesante, en el cual ellos también evalúan qué pasa con la oxigenación cerebral y la transfusión de glóbulos rojos, pero tomando en consideración otros 2 elementos: episodios de hipoxia, volviendo a nuestro tema, ¿no es cierto?, y en relación a un corte de saturación cerebral de 55%. También son prematuros extremos, ¿no es cierto?, y las diferencias, como ustedes pueden ver, todos los pacientes, en la segunda fila están los que tienen saturación menor de 55 y pacientes con saturación cerebral mayor de 55. Aquí vemos, en negro está el grupo de pacientes que tienen una saturación menor de 55%, en blanco los que tienen sobre ese valor, y la columna gris es el periodo en que se realiza la transfusión de glóbulos rojos. Y lo que ustedes pueden ver que tanto la saturación regional mejora tanto en el grupo con NIRS o saturación cerebral menor de 55 como los que tenían mayor, pero claramente más significativa en el grupo que tenía una saturación cerebral más baja. Cuando nosotros vemos qué pasa con esto asociado a los episodios de hipoxia o de desaturación, lo interesante en esto es que en gris están los pacientes que tenían una saturación menor de 55 y que tenían más episodios de saturación, de hipoxia. Y ustedes ven en la columna gris
que hay un aumento significativo del número de episodios de hipoxia. O sea, pareciera ser que en estos pacientes que estaban con un NIRS menor de 55, que se transfundieron, claramente la respuesta fue favorable, versus aquellos que estaban sobre ese valor, la respuesta no fue tan significativa. Entonces empezamos a hablar de cuándo transfundir a estos niños. Esto podría ser una herramienta o un elemento más a tener en consideración para definir qué valor es el adecuado para ese paciente al momento de transfundir. Caso clínico, prematuro, no, término, 37 semanas, ¿no es cierto?, PEC severo con un síndrome de lesión 4P, 24 días de vida, un peso de 2.5, presenta fiebre, 38,2, sus signos vitales está un poco aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿no es cierto?, hiperdinámico, PAM de 64, satura 98 con una FiO2 de 30%, ustedes pueden ver ahí la monitorización clásica, fantástica, 164, satura 98, una PAM hipertenso, ¿no es cierto?, pero se veía medio pálido, hiperdinámico, con unos gases, con un pH 7,41, una PCO2 de 37 y una PaO2 de 58 con un hematocrito de 33. Miren ese NIRS, nos encontramos con ese NIRS en ese niño. Y uno, sin saber mucho, dice esto está mal. Algo hay que hacer, en términos generales. Y ahí es lo interesante, o sea, estamos hablando lo que les mostré en la previa. Esa es nuestra monitorización, eso es lo que vemos todos los días en nuestros pacientes. Esto es el futuro, no. Pero en términos generales es decirle que tenemos que ir incorporando nuevos elementos de monitorización. Puede ser el NIRS, el gasto cardíaco por impedancio también es otro tema, el electro de amplitud integrado, el ecodoppler cerebral que lo estamos tratando de introducir bastante, la ecocardiografía funcional, y de ahí es la importancia. Entonces volvemos a un punto que mencionamos anteriormente, tenemos que hacer una evaluación hemodinámica integrada. Si no hacemos una evaluación hemodinámica integrada, generalmente el tratamiento, la intervención va a ser parcial, va a ser pobre, versus que si hacemos una evaluación integrada en que tomamos todos estos elementos que hemos mencionado, los bioquímicos, hematocrito, ¿no es cierto?, todos los anteriores, vamos a poder hacer una mejor intervención. Acá medimos gasto cardíaco, tenemos un NIRS, como ven ahí, cerca de peri 50, bajo los valores adecuados, con una fracción de extracción de 0,48, claramente ese paciente está tratando de extraer lo que puede de lo que le llega, con una entrega de oxígeno, un DO2 bastante límite, 23,2, con un consumo de 15 que no es mayor, con una resistencia vascular periférica de 154, por lo tanto no había elementos por pensar en sepsis ni tampoco en algún otro elemento de vasoconstrictor, pero sí teníamos un diagnóstico claro, un deterioro severo de la saturación regional a nivel cerebral, renal y mesentérico. Evaluamos y lo que decidimos hacer fue que en relación a la entrega, al gasto cardíaco de lo que teníamos, ahí no lo puse, pero tenía un gasto aceptable, estaba adecuado, aumentamos la FiO2 de 30 a 35, 40% y transfundimos glóbulos rojos. Eso fue al cabo de la transfusión. Por transfusión de glóbulos rojos tenemos una normalización tanto de la saturación regional cerebral, renal y mesentérica. A eso estamos apuntando, a un manejo integrado, más fino, y que de alguna forma empezamos a ver cosas que hasta hace poco era imposible ver. Conclusión. El punto es el siguiente, la monitorización con NIRS probablemente tenga un rol neuroprotector a través del reconocimiento de patrones, ¿no es cierto?, de saturación obtenidos con la monitorización en estos recién nacidos. Sobre todo con respecto a la prevención de hemorragia intraventricular severa y de lesión de sustancia blanca en relación a estos eventos hipóxicos, isquémicos, hipóxico y peróxico. Por otro lado, el rol protector estaría dado al permitir detectar, lo que queremos de alguna forma es detectar, ¿no es cierto?, una situación anómala, alterada, con la finalidad de intervenir. Si nosotros detectamos y no actuamos o actuamos en forma incorrecta, claramente esto no es una tecnología, esto es una tecnología o tipo de monitorización que suma. Si nosotros interpretamos mal, no somos capaces de alguna forma dar una respuesta adecuada a lo que nos está mostrando la monitorización, obviamente esto no mejora vidas, no salva vidas, no mejora pronóstico. Esto tiene relación directa con lo bien que interpretemos y lo bien que manejemos al paciente.
Y por último, la idea es desarrollar y proporcionar ciertos protocolos o guías prácticas sobre el manejo de situaciones clínicas anormales de saturación cerebral que podrían ayudarnos a prevenir justamente el daño y mejorar el pronóstico neurológico a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Voy a abrir